Listo, vamos a compartir en esta mañana la misión de la iglesia en tiempos de confinamiento, pero desde la visión de un sacerdote. Hermosamente, pues Cecilia nos hizo toda una descripción y todo un abordaje y una aproximación de este tema desde la visión de los laicos. Les voy a compartir el texto, que es el del Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el verso 4. Al oír, Jesús dijo: esta enfermedad no terminará en la muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Palabra del Señor. Yo les invito a que en un momento le pidamos al Señor que nos regale su Espíritu Santo y que le pidamos a Él, al Señor, que nos regale la gracia de poder comprender y aceptar esa palabra hoy. Cómo el Señor nos puede iluminar para que nosotros entendamos que esto que ha sucedido no es un castigo. Yo no creo que el Señor haya construido luego esto para luego destruirlo, no. E incluso ninguna circunstancia en nuestra vida sucede porque Dios esté jugando dados con nosotros. No. Todo eso tendrá su sentido y por eso les invito a que allí en sus puestos, en tu casa, en tu pantalla, donde te encuentres, le pidas al Señor que te regale su Espíritu. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de amor. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Deja que te toque. Tócame, Espíritu Santo. Tócame, Espíritu de amor. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Deja que te llene. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu de Dios. Es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y lléname, Espíritu de Dios. Listo. Vamos entonces a reflexionar en esa mañana en ese tema. Creo que tenemos el distanciamiento necesario. Yo voy a estar tomando agua, pero como tengo el tapabocas, les pido el favor que me disculpen. Vamos entonces a la construcción del reino de Dios. Miren, un día estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu y se reunieron. Estaban en una reunión. Y cuando se reunieron, el Padre, porque antes todo estaba dado en el corazón del Padre, y en ese corazón del Padre también estaba el Hijo, aunque no se había dado el acontecimiento de la encarnación. Y adivinen qué sucedió. El Padre se diseñó un gran proyecto, y en ese proyecto era la salvación del mundo, la creación del mundo. El Padre construye todo, se coloca sus botas, empieza a construir, luego recrea la tierra, recrea el mundo, manda su espíritu, el Rúa de Yahvé. Y el hombre, el Señor Dios le dio algo que se llama libertad. Y en esa libertad le regaló responsabilidad, pero también le dio autonomía. Sí, le dio mucha autonomía. Y ser libre desde la palabra significa ser lo que se es. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero luego
el hombre, por el uso de esa libertad, fue desobedeciendo a Dios. Sí, fue desobedeciendo. Hizo lo que quería en el uso de su libertad, y ahí es donde conocemos nosotros la realidad del pecado, desde el mismo instante de la creación. Pero luego, eso no es todo. ¿Qué hizo el Señor? Bueno, listo, perfecto. Tengo una mujer que está predestinada, la vi, la he cuidado y la he preservado para que ella se convierta en la madre del Salvador. Sí, te tocó a ti, hijo, tienes que ir a la tierra. Jesús dijo, pero ¿cómo será eso, papá? Y el padre le dijo, espérate un momento. Estaba una jovencita en Eicarín, en Nazaret, el Señor la escoge, la predestina, la toma, y adivinen qué sucedió. María, la jovencita, se convirtió en la madre del Salvador. Sí, en la madre del Señor. Y luego vivió 30 años en el anonimato en Nazaret, preparándose para su ministerio público. Y dijo, perfecto, llegó el momento. Vamos a construir reino de Dios. Y empezó a llamar a sus discípulos. Y no precisamente llamó a los que tenían de pronto un prospecto de profesional, un perfil interesante, ¿no? El Señor buscó gente rota, sí. Los discípulos de Jesús fueron gente rota, sí, con el alma rota, con la vida destruida, con la historia hecha nada. Pero eso fue la gente que el Señor escogió. Y les dijo, miren, tengo un proyecto del reino de Dios. Quiero construir un gran reino de Dios que va mucho más allá de los muros y de los templos. Quiero la construcción del reino de justicia, de paz y de amor en medio de los hombres. Pero necesito a 12 valientes, 12 hombres valientes. Se fueron unos santos hombres y no podemos descartar sin duda que detrás de esos hombres habían grandes mujeres. De hecho, la primera evangelizadora, la que se encontró con Jesús resucitado y se dio cuenta de la evidencia de la resurrección, fue María Magdalena. Ella fue corriendo y construyeron reino de Dios. ¿Qué pasa en ese reino de Dios? En ese proyecto de reino de Dios está la construcción de la iglesia. La iglesia que somos todos, que somos comunidad, está dentro del proyecto de reino de Dios. Y yo tengo que decirles algo. La misión de la iglesia siempre ha sido la misma. Pandemia, confinamiento, no confinamiento, historia. La misión de la iglesia siempre ha sido la misma. Nunca va a cambiar a pesar de las circunstancias históricas. El Papa Pablo VI, en el Evangelii Nuntiandi, numeral 75, nos dice claramente: ningún proyecto ni programa de pastoral en la iglesia podrá sustituir la acción del Espíritu Santo. Nosotros asumimos una misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? La evangelización. Que no nos perdamos de vista en esto. La iglesia existe para evangelizar. Y en esa evangelización hay una cantidad de ministerios, ¿sí? Precisamente el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, Luz de las Gentes, nos habla de los ministerios constituidos en la iglesia. Pero también nos dice que la iglesia es pueblo de Dios y que en ese pueblo de Dios todos tenemos participación. Que los dones y los carismas en la iglesia se han recibido no para lucirlos, sino para darlos. De hecho, incluso la lectura del día de ayer nos hablaba de los talentos. Los talentos que tienen que dar fruto para el bien de los hermanos. Eso es importante. ¿Vamos bien? Vamos comprendiendo, vamos entendiendo. Reino de Dios, la misión de la iglesia siempre es la misma y es la evangelización. Pero nos ha tocado un tiempo y un tiempo especial. ¿Y qué podemos hacer nosotros en ese tiempo que es especial? Lo primero que debemos comprender y entender es que nosotros tampoco podemos en ese tiempo ser pretenciosos de entender al mismo tiempo lo que nos está pasando cuando lo estamos viviendo. Cuando el Papa Francisco ese Viernes Santo de este año afirmaba, como también había hecho alusión Cecilia, de que estamos todos en la misma barca. Nos creíamos autosuficientes, conocedores de la historia, de la vida y de todo, y nos hemos dado cuenta de que somos tan débiles. Algunos van en otra barca, otros somos frágiles, y hemos descubierto nuestra fragilidad humana. Y a veces hemos meditado como ese Cristo que también era transmitido ese Viernes Santo en esa soledad en la Plaza San Pedro. Había un Cristo, ¿verdad? Y en ese Cristo había soledad, porque yo les digo, ¿qué es lo único que hubo en la cruz? Nosotros al Señor le colocamos 7 palabras, sí, Él dio 7 palabras, la proclamó, perfecto.
Pero después que se terminaron las 7 palabras que hubo en la cruz, aquí lo único que hubo fue silencio. Sí, aquí en la cruz hubo silencio. Y tal vez los acontecimientos que hemos vivido dentro de la historia están enmarcados y encausados en ese silencio de Dios. ¿Es que Dios no tiene derecho a guardar silencio? Es que todo el tiempo hemos querido comprender las cosas de la vida, pero resulta y pasa de que hay situaciones en la vida que nosotros no somos capaces de entender ni de comprender tal vez lo que hoy estamos viviendo. Y tenemos que pedirle al Señor que nos regale discernimiento y luz para poder comprender que este tiempo es un tiempo cairótico, es decir, es un tiempo de gracia. Y tú me podrás decir, pero Padre, ¿cómo vamos a vivir un tiempo de gracia en este tiempo donde muertes, donde han habido separaciones matrimoniales, donde incluso algunos sacerdotes han desertado del ministerio o tienen pensado retirarse del ministerio sacerdotal? ¿Cómo podemos aprender a vivir un tiempo de gracia en medio de tanta circunstancia trágica, dolorosa y hasta traumática que hemos vivido en ese tiempo de pandemia? Yo quiero decirte que el silencio de Dios en la cruz tenemos que descifrarlo y escucharlo. Dios también habla en medio de su silencio y de hecho el silencio de Dios comunica vida. Por eso hablamos de un tiempo de gracia, el tiempo en el que Dios se va manifestando. Dios no nos está mandando enfermedades a nosotros. No. Yo no me imagino a Dios estar jugando con el Hijo, el Papá, el Hijo y el Espíritu, 2 más 2, 4, jugando parqueo, jugando dado, a ver qué tragedia le mandan a la humanidad. No. Dios no te manda problemas y te manda dificultades, pero se aprovecha de ellos tal vez para bendecirte. Y es lo que nosotros tenemos que ir comprendiendo, haciendo un discernimiento comunitario y como iglesia, a ver qué es lo que Dios nos quiere decir en este tiempo como iglesia, qué es lo que nos está diciendo a nosotros. Segundo, aquí en este tiempo hemos aprendido a vivir 2 caras, las 2 caras de una misma moneda, y tenemos cara o sello. Segundo, tú aprendes a mirar en tu vida esa circunstancia. Y quiero que te enfoques nuevamente al momento de la cruz. En la cruz estaba Dimas y estaba Gestas. Uno le dijo, si eres Dios, ¿por qué no te bajas y me salvas? El otro le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Tú puedes aprender a vivir esa circunstancia desde 2 miradas. Como una tragedia, como lo peor que ha pasado en tu vida, con dolor, con tristeza, con amargura. O aprendes a mirar ese tiempo con gratitud, sabiendo que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Sabiendo que Dios en medio de esa circunstancia tendrá un propósito para enseñarte. 2 caras de una misma moneda. ¿Cómo hemos aprendido como iglesia a mirar esta situación? Ahora sí, pasemos a descubrir cuál ha sido la misión de la iglesia en ese tiempo. Primero, la iglesia ha tenido que aprender a predicar por las ventanas. Qué paradójico, pero en el inicio, en el origen de todo, la iglesia fue perseguida por predicar el evangelio. Hoy nosotros hacemos aquí, por ejemplo, una profesión pública de nuestra fe, pero en la China no se puede hacer esto. No, y más cuando hay sistemas políticos que persiguen a la iglesia, no se puede. Pero resulta y pasa de que cuando todo nació en el acontecimiento de Pentecostés fue así. La iglesia comenzó con un pequeño grupo, sí. De hecho, la iglesia comenzó como un gueto, sí, un pequeño grupito que se reunían en las catacumbas a compartir el pan y a compartir la palabra y a recordar las experiencias con el maestro. Allí nació la iglesia, con la fuerza del Espíritu, claro, porque esa es una obra de Dios, no tanto de los hombres, aunque con la participación de los hombres, que es diferente. ¿Y saben qué sucedió? La iglesia empezó a ser perseguida, pero los que perseguían a la iglesia no se dieron cuenta de que a mayor persecución, mayor propagación. Frente a tanta persecución, hubo en la iglesia una mayor propagación. La iglesia hoy ha tenido que aprender a predicar en las azoteas, en las ventanas. Hoy se habla de reinventarnos. La iglesia hoy
sin olvidar su esencia, ha tenido que aprender a evangelizar a través de estos medios. Ha aprendido a tener el contacto, no tanto sin tocar. Ha aprendido a orar, ha descubierto el don de la fe y encontramos una fe encarnada, una fe que llega, una fe que le da sentido a la vida del hombre. La iglesia ha aprendido a evangelizar y a predicar por las ventanas. Segundo, la iglesia en ese tiempo también ha desarrollado su capital social. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que la iglesia se ha convertido, Cecilia hermosamente lo decía, hemos perdido muchas cosas tal vez puede haber un desequilibrio en la economía mundial, pero la iglesia se ha quedado con lo más importante, que es la vida. La iglesia ha descubierto la familia. Hemos descubierto que las personas son más importantes que las cosas. Hemos descubierto que la iglesia no es más que un simple templo. En Chile están quemando las iglesias, los templos, pero no están acabando con la iglesia. Porque la iglesia es mucho más que una estructura material. La iglesia somos nosotros, la iglesia son personas redimidas, la iglesia somos la comunidad de los bautizados. Eso tiene que ser para nosotros motivo de agradecimiento, pero no para quedarnos sentados, simplemente como protagonistas y como espectadores de la misión tan grande que la iglesia tiene. Por eso descubrimos que la iglesia tiene un capital social muy grande y es su presencia. La iglesia hace presencia en el mundo en medio de luces y de sombras. La iglesia siempre ha estado caminando y guiando. Debemos estar atentos, sí, porque la iglesia no se puede olvidar del mundo. Si la iglesia se olvida del mundo, perdónenme, pero el mundo se olvida de la iglesia. Sí, y por eso no podemos en la misión de la iglesia ni llegar tarde ni llegar cansados. Tenemos que llegar a tiempo. Tercero, la iglesia que ha descubierto. La iglesia ha descubierto en la evangelización que es necesario vivir el acompañamiento. Sí, y qué hermoso descubrir a una iglesia que acompaña a la misma iglesia. Ese acompañamiento, ¿en qué consiste? En aprender a caminar juntos. Y hablamos, por ejemplo, del pueblo de Israel que caminó 40 años en el desierto. Descubrimos que Jesús estuvo 40 días también en el desierto. Y aquí hemos estado nosotros caminando en el desierto, siendo forjados en el desierto para comprender que la fe no es saber tanto a dónde voy, sino con quién voy. Y hemos descubierto que Dios ha ido con nosotros en el camino de la vida, que el Señor siempre ha estado con nosotros. Cuarta cosa importante, hemos descubierto la creatividad en las plataformas digitales. Sí, pero aquí hay una aclaración bien grande y el Papa Francisco lo decía. Cuidado con convertir la fe y limitarla a una virtualidad. Tenemos que pasar de contextos digitales a contextos existenciales. Es decir, nuestra fe, aunque eso en ese momento está siendo para nosotros necesario, tendremos que replegar nuestros templos. Tenemos que descubrir el gozo de ser iglesia. Y aquí nosotros alentamos y hemos descubierto que hay parroquias, diócesis, sacerdotes que se han inventado miles de maneras para que el evangelio pueda llegar, para que el evangelio pueda tocar la vida. Y eso lo hemos descubierto con la emancipación de las plataformas digitales, donde la iglesia ha tenido un campo de participación bien interesante. Bien interesante hemos descubierto nosotros el papel de la iglesia. Quinta cosa interesante, la iglesia en ese tiempo ha resurgido de las periferias. Y qué interesante que nosotros descubramos las periferias existenciales. La iglesia ha tenido que consolar. Y hemos encontrado hoy más que nunca una iglesia herida. A una iglesia que no está enferma tal vez, pero sí está herida porque ha tenido que cargar sobre sí las heridas del mundo. Hemos encontrado sacerdotes que han estado siempre allí atentos a ver lo que la gente necesita, aún incluso colocando en riesgo su propia vida, pero allí ha estado la iglesia consolando, amando y entregándose. ¿Por qué? Porque la iglesia ha comprendido que si su papel es ser un hospital de campo, tiene que ser precisamente para sanar a aquellos que tienen el corazón destrozado. Ese es un tiempo de crisis, es un tiempo de mucho llanto, es un tiempo de tantas pérdidas, es un tiempo de tanto dolor. ¿Y quién ha estado? En el silencio de la oración, en el confinamiento también de sus lugares, ha estado la iglesia. Ciertamente confinada, pero no callada.
ciertamente en silencio, pero nunca ha dejado de orar. Encontramos una iglesia que camina con la misma iglesia. Y ese es un motivo para que nosotros descubramos que la iglesia más que nunca hoy tiene un sentido existencial, aunque también evangelizador. Encontramos también, por último, que la iglesia ha sustentado una fe acrisolada, y es una fe forjada en el desierto, es una fe encarnada en la historia. Y qué bueno que nosotros aprendamos esto. En este tiempo más que nunca nosotros hemos tenido que aprender a ser iglesia. Y me encanta esto, ¿saben por qué? Porque si la iglesia en ese momento, viviendo lo que está viviendo, hemos estado pasando por circunstancias adversas, la iglesia hoy más que nunca es lo que es. ¿Saben por qué? Porque se ha mantenido fiel a su principio, a su misión evangelizadora. La iglesia tiene que evangelizar a tiempo y a destiempo. Miren, y si nosotros en este espacio, en este tiempo que hemos vivido, no hemos aprendido la lección, yo no sé si tendrá que venir otra situación tan dolorosa como esta, pero ahí es donde el texto bíblico se cumple. Esta enfermedad no terminará en la muerte, es para que Dios se glorifique en ella. ¿Nosotros qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido nosotros? ¿Vamos a regresar a los templos para seguir los mismos con las mismas? ¿Vamos a regresar a los templos para seguir haciendo lo mismo? ¿Vamos a regresar a nuestras comunidades a hacer qué? Si esto no nos ha movido la vida, si esto no ha movido la existencia, si esto no nos ha llevado a ser mejores cristianos, a ser más y mejor iglesia, perdimos el tiempo. Perdimos el tiempo. Esto tiene que ayudarnos a demostrar la identidad que la iglesia tiene en la sociedad. Ser fermento. Tenemos lo más grande, tenemos un valor humano impresionante. Y allí está la fuerza de una fe encarnada, una realidad encarnatoria, donde Dios se ha hecho presente y donde Dios también se ha manifestado. Pero te puedes hacer la gran pregunta: bueno, listo, Padre, ¿y después de eso qué viene? Hemos aprendido, la iglesia ha estado presente, perfecto, reconocemos la misión de la iglesia, pero ahora ¿qué viene? ¿Cuáles son los retos de todo esto? Podemos preguntarnos. Y miren, este tiempo es un tiempo de grandes paradojas. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros, para ser lo que somos y para constituir nuestra realidad de ser personas, necesitamos algo que se llama contacto. Yo me hago en la capacidad en que te reconozca y me acerque a ti, ¿verdad? Entonces, en esa medida en que yo tengo contacto con la otra persona, yo me constituyo. Pero resulta y pasa de que nos han dicho que tenemos que distanciarnos. Y por eso hablo de que es una paradoja. Porque precisamente lo que nos ha dado fuerza de ser comunidad es de lo que hoy nos están privando. Y por eso tenemos que descubrir algo bien interesante. ¿Cuáles son las maneras de establecer hoy un contacto? ¿Cuáles son las maneras hoy de aprender a celebrar vida? ¿Cuáles son las formas de aprender hoy a ser comunidad? Y eso es lo que tenemos que descubrir en el reto que nosotros tenemos. Lo más difícil lo hemos vivido, pero les tengo que decir, vendrá un tiempo mucho más grande, que son las secuelas de ese tiempo que se llama pandemia. El otro año será más duro. En todos los niveles. Sociales, económicos, existenciales, en todo sentido. ¿Nosotros qué proponemos como iglesia? ¿Qué proponemos? ¿La reapertura solo de un templo? Porque si nosotros no tenemos nada que decirle al mundo, perdónenme, pero estamos mal. Si nosotros no hemos redescubierto el poder de una palabra, donde nosotros somos la voz y somos capaces de generar esperanza en la humanidad, si nosotros esto no lo hemos descubierto, desde los diferentes carismas, desde las diferentes comunidades, desde las diferentes realidades, nosotros no hemos descubierto nuestra misión como laicos. Oye, esto no se construye, esto del reino de Dios no es solo de sacerdotes, esto es de bautizados, y tenemos que estar conscientes de nuestra realidad.
Y por eso el interés de nuestra diócesis es que el laicado sea promovido, pero que también sea formado. Y que se puedan formar ustedes y que podamos hacer equipo, que podamos ser familia, que podamos ser comunidad. Porque ese es un trabajo donde nosotros debemos aprender ¿a qué? A pescar en red y no con anzuelos. Por eso tenemos que estar unidos más que nunca. Otro reto interesante de todo eso, miren, la iglesia ha descubierto la fuerza de una oración. Y por eso hablamos de una espera esperanzadora. Porque es una iglesia que escucha en silencio y sana en el dolor. Eso tendrá que ser nuestra iglesia en la humanidad. Y eso tendrá que ser la misión no solo del sacerdote, sino también de los laicos que están más comprometidos dentro de la iglesia. Aquí quedará una iglesia rota, triste, dolida, y por eso tenemos que levantarnos. Porque si esta experiencia no nos lleva a ser más y mejor iglesia, nunca aprendimos la lección de ese tiempo. Yo ese tiempo lo llamo el retiro espiritual más grande de la humanidad, al menos que nos haya tocado a nosotros. ¿Y saben qué es ese tiempo? Es un entrenamiento. Sí, esto es un entrenamiento. Esto fue un entrenamiento a algo más grande que nos viene. Pero yo les quiero pedir un favor. No miremos este tiempo como una tragedia. Miremos ese tiempo como una posibilidad de ser iglesia, de ser más grandes, de ser más fuerte y de proponerle al mundo, llevarla a descubrir cuál es su verdadera identidad. Yo te pregunto, te digo, después de este tiempo, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proponer? ¿Qué vamos a construir? La iglesia no puede ser una filantropía bautizada. No podemos llegar tarde ni cansados. Tenemos que ser una propuesta para el mundo, para la humanidad. Yo espero que tú seas de aquellos que siendo forjados en el desierto,